Bien, buenos días. Van a disculpar el pequeño retraso, tenía un compromiso familiar y espero poder terminar antes de que empiece la Champions, ¿verdad? Para que estén tranquilos y por favor no se me preocupen. Mi ponencia pretende darle continuidad a lo que ya oyeron, porque la lectura crítica, que es una parte de la medicina basada en la evidencia, en este caso de la cirugía basada en la evidencia, tiene 4 métodos, o sea, un método con 4 pasos, que tienen secuencia una tras otra. Entonces, primero, ¿qué es medicina o cirugía basada en la evidencia? Es todavía mucho más grande, porque involucra que tengan la experticia clínica, que aprendan lectura crítica y que además tengan una buena relación médico-paciente o la bioética en cuanto a la toma de decisiones conjunta. Entonces, esa parte, como no la tocamos, se nos ha dado el mandato a todos los capacitadores que no digamos medicina basada en la evidencia, sino lectura crítica. Y ya se entiende eso. O sea que cirugía o medicina o atención sanitaria basada en la evidencia son 3 globitos. Un globito que es que tenemos las competencias, o sea, somos médicos o somos también enfermería, ¿verdad? Todas las ramas de la salud. Ese es un globito. El otro globito es que aprendamos lectura crítica, que es lo que estamos medio viendo hoy, porque eso hay que hacerlo hands-on, o sea, con talleres, ¿verdad? Y luego, el segundo globito es el respeto al paciente y la interacción para que el paciente tome decisiones conjuntas con el médico. ¿Entienden? Entonces, como ese globito no lo tocamos, decimos que las charlas o los talleres son de lectura crítica. Ahora, lectura crítica tiene 4 pasos, como ya decíamos. El primer paso, que ya lo vieron con el doctor Giovanni, cómo identificar una brecha del conocimiento y elaborar la pregunta clínica contestable para poder identificar las palabras claves que vamos a usar en el segundo paso. Que el segundo paso es la búsqueda. Ya él les habló de bases de datos, ya les habló de lo que tienen disponible en el país, porque como país pobre no tenemos disponibilidad a todo, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos que tener los pies en la tierra. O sea, vivimos en un país de medianos bajos recursos, no accesamos a toda la literatura, sino a una parte a través de INARI, que es un esfuerzo de la OMS para los países pobres y en desarrollo, ¿verdad? O sea, si eso lo entienden bien, ¿verdad? Ya vamos viendo por qué hay veces nos sale que no podemos tener acceso al texto completo, porque no nos lo han comprado para nosotros, la OMS, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Entonces ya vieron toda esa parte, los 2 primeros pasos, hacer la pregunta clínica contestable, hacer la búsqueda. Ahora vamos a entrar a la parte que para muchos consideran la más difícil y la más árida, pero es porque no nos la han enseñado y eso necesita, como en todo, aprender, ¿verdad? O sea que vamos a ir tratando de darlo despacito y por favor, si algo no lo entienden, me pueden interrumpir y aún así vamos a terminar antes que empiece la Champions, ¿ok? Bueno, pasemos. Así que el paso 1, ya dijimos, la identificación, ver la pregunta clínica contestable, hacer el formato PICO. La segunda, hacer la búsqueda, ¿verdad? Hacemos la búsqueda a nivel electrónico. Por favor, por lo menos los que han venido aquí, que no digan que buscaron información en el internet. Esa frase es lo más ofensivo que hay en el mundo. Es como que yo dijera, fui a buscar, cuando antes no había digital, había medios físicos, yo fui a leer en la prensa gráfica, por ejemplo, o lo leí en el Diario de Hoy, o lo leí en la revista Corín Tellado, porque eso era antes que no había digital. O sea, internet es un medio, no sé si me explico, es un medio que tenemos ahora, que ustedes que ya son niños millennials y digitales, han nacido con ello, ¿verdad? Pero internet es un medio, ahí hay blogs, redes sociales, muchas cosas que no son científicas. Y por lo tanto decir que busqué en el internet, si ustedes son estudiantes de medicina, residentes o médicos, eso no es válido. Tienen que decir que buscaron en bases de datos. Yo creo que eso se lo explicó muy bien ya el doctor Giovanni. Entonces, buscamos, ya eso no nos entretenemos,
ya lo vimos. Y vamos al paso 3, que es el que ya me toca a mí, paso 3 y 4. ¿Qué hago con ese paper que ya encontré? ¿Lo leo? ¿Le creo? ¿Uso sus datos? ¿Cómo voy a saber? ¿Que porque lo escribió un blanco ya es válido? No. ¿Que porque lo publicó la Mayo ya es válido? No. No es así como funciona el mundo. Sino que funciona a través de que nosotros debemos encontrar la calidad dentro de cada paper. Y la calidad, que ya sabemos que ha sido superado, porque ha sido revisado por pares, o sea, en peer review, está indexado, pero aún así, todavía tenemos que ir a buscar la calidad. Y por eso vemos esta figura que a mí me fascina. Vemos el estetoscopio examinando las revistas. Así vamos a hacer, vamos a examinar la revista. Y vamos a tirar en el basurero todo aquello que tenga sesgos. Esos bias que dice ahí son sesgos. Botamos a la basura los papers que tienen mucho sesgo. Pero no es tan cierto, ¿verdad? Solo es metáfora, ¿verdad? Metafóricamente hablando. Así que evaluar en lectura crítica quiere decir, y esta es otra palabrita nueva que les introduzco, no sé si tienen puntero, doctor Ticas, es la palabra sesgos. Esa palabra ya tienen que empezar ustedes a ser familiarizados. Gracias, papá. El verde. Esta palabra con la que se tienen que familiarizar, porque lo van a ver por todos lados. Y en inglés se dice bias. Entonces ustedes ven que dice risk of bias, es riesgo de sesgos, ¿verdad? Es esto, risk of bias, ¿verdad? Es lo que se mete entre el investigador y la verdad. Fíjense qué importante. Cuando alguien hace investigación con la intención aún más de publicarlo, ¿qué creen que anda haciendo? Anda buscando ¿el qué? La verdad. ¿Verdad o no? Porque esa verdad la va a leer otro médico y ¿en quién la va a poner en práctica? Creo que los dejó dormiditos el doctor. ¡Yuhu! ¿Están despiertos? Ajá. ¿En quién? ¿En quién la van a usar? En el paciente, en el seres humanos. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, lo que el investigador hace, porque tiene que buscar financiamiento, tiene que dedicarle esfuerzo, no es fácil, para hacer una changoneta y dar mentiras a la población. No, ¿verdad? La gente trata de buscar la verdad. Pero en nuestra vida, como seres humanos, muchas cosas se interfieren entre uno y la verdad. No todos tenemos la verdad absoluta, si no, miren, este país no estuviera como está. Cada quien tiene su verdad. Y por eso estamos todos peleados, ¿verdad? Los del Real con los del Barça, por no decir cosas feas como la derecha y la izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no logramos ver la verdad? ¿Y por qué no logramos ver la verdad? Porque tenemos malas percepciones, malas historias, eso es en la vida real. Pues en investigación también pasa. Si nosotros ocupamos un diseño inadecuado, o el autor usó un diseño inadecuado, esa disque verdad que nos está expresando no es. No hay verdad. Validez interna quiere decir eso, una verdad en el grupo que participó en el estudio. Y mucho menos esa verdad va a ir al universo, que es el resto de la población. Para entender la investigación, a nosotros en medicina debería ser fácil entenderla, porque nosotros todos, aunque no quieran, hacen uso de los resultados de la investigación. Levanten la mano, ¿quién no indica medicamentos? ¿Ah? Todos indican medicamentos. ¿Y esos medicamentos han sido aprobados en el país? ¿Los ha aprobado usted como un estudio de investigación? No, y están en el mercado. Usted da la receta. ¿Cómo llegó ese medicamento al mercado? ¿A través de qué? De una investigación. De una investigación que tenía validez interna. Y como tenía validez interna, todas las personas que tienen la enfermedad, ¿verdad? ¿O no? La ocupan. O sea, todos los antidiabéticos, los antihipertensivos, los antineoplásicos, y en cirugía igual. Alguien en Japón
hace una técnica nueva, la empieza a probar, empieza a hacer investigación ahí, la publica, siguen investigando, muestran eficacia, muestran seguridad y nosotros la reproducimos, ¿o no? Eso se llama hacer uso de la investigación. Así que aunque ustedes crean que dicen, ay no, a mí eso de la investigación a mí no me gusta, ay no, yo no me meto con eso, porque vas a saber. No, todos, porque la medicina es una ciencia, ¿verdad? Nadie se puede escapar. Entonces, los estudios, a veces pueden, espérenme, retrocedémosle que le di 2 veces, démosle otro más. Los estudios pueden tener esto, y es lo que nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar. Y eso se va a encontrar cuando leamos materiales y métodos. Pasémosle así. Yo sé que en la universidad no nos enseñan la estructura real de una investigación, pero la verdadera estructura, porque meten un montón de cosas locas, pero la verdadera estructura es que solo lleva una introducción, que dónde están los antecedentes, el planteamiento del problema, el estado actual de la situación, los materiales y métodos, que es el cómo se hizo, los resultados, que sería lo que se encontró, y discusión, donde los autores dialogan con la teoría previa sus resultados. Así es la verdad. Así nos deberían de enseñar a hacer las tesis, pero bueno, es otro problema. Así que para la evaluación nos enfocamos en materiales y métodos. Pasémoslo. Porque queremos saber si está bien hecho o no está bien hecho. Vamos a empezar con ejemplitos. Como este era enfocado en cirugía, todos los ejemplos son cirugía, ¿verdad? Entonces, queremos saber si dar de forma temprana dieta sólida en posquirúrgico de cirugía colorectal es eficaz y seguro. ¿Verdad? Esa es una pregunta. Los que pasaron por los hospitales disque tradicionales y dogmáticos le dan en 5 días, ¿verdad? Una locura. Los que leen saben que dentro de las primeras 24 horas se le puede dar de comer. ¿Va? Pero eso es otro problema, la gente que no sabe leer. ¿Verdad? Entonces ponemos la PICO. Nuestra PICO sería dieta temprana en posquirúrgico de cirugía colorectal, la I, dieta sólida baja en residuos, C, dieta líquidos claros, E, eficacia y seguridad. Pasemos. Encontramos un artículo, ya como les enseñó el doctor Giovanni, no me entretengo en eso, él ya les enseñó eso, y encontramos este artículo, ¿verdad? Uso temprano de dieta bajo en residuos es superior a la dieta en líquidos claros en cirugía electiva colorectal, un ensayo clínico controlado. ¿Verdad? Encontramos el artículo. Va. Ahora, sigamos. ¿Qué hago con esto? Me voy a métodos. Dentro del artículo, ¿verdad? Me voy a métodos. Ven, aquí está donde termina el resumen. Esta es la introducción. Donde empieza, y encontramos métodos. ¿Verdad? Démosle. Para poder entender, por lo tanto, esto y que nosotros tengamos una capacidad de comprender qué han escrito los autores, tenemos que tener unas mínimas nociones de cómo funciona la investigación. Entonces, les voy a dar esas mínimas nociones porque en realidad esto se enseña en 24 horas más o menos, ¿verdad? O sea, talleres de 3 días, de 8 horas cada día, pero bueno, por lo menos una pincelada, ¿verdad? Entonces tenemos que ver esto, cómo funciona. Pasémoslo. Porque lo que importa es el diseño, que nos dicen los procedimientos, los métodos, las técnicas mediante los cuales los investigadores seleccionan a los pacientes, recogen datos, los analizan e interpretan. Eso es lo que tenemos que ir a ver. Démosle. Lo que vamos a tener que identificar como lectores, porque aquí estamos aprendiendo a leer, ¿verdad? Como lectores tenemos que ir a poder identificar el error, que se define como la diferencia entre el verdadero valor, o sea, la verdad, y el valor registrado. Ya habíamos dicho que la primera es los sesgos y la segunda, los tamaños de muestra pequeños, que estos también son bien frecuentes en nuestras tesis, ¿verdad? Que solo nos dan 2 meses para recoger datos, 20 pacientitos, no vemos nada. Pasemos. Pero los autores no pueden hacer eso, ¿verdad? Por lo tanto, entender qué es sesgo. Sesgo es una tendencia o desviación lejos de la verdad
que se puede introducir en la recolección de datos, en el análisis de los datos, en la interpretación y en la publicación que lleva a falsas conclusiones. Puede ocurrir de forma intencional o no intencional. La intencional, pues ya sabemos que es inmoral, porque se va a publicar, ya dijimos, ya que alguien que lleve la intención de engañar, eso ya es gravísimo, ¿verdad? Eso sí es gravísimo. Yo creo que eso no pasa los peer reviews. Y aquí vemos un embudo. Para tener resultados cercanos a la verdad, tenemos que controlar bien los sesgos, los factores de confusión a través de un buen diseño, para poder decir que lo que se está leyendo yo lo puedo utilizar. ¿Verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo sé que es mucho conocimiento nuevo, pero trato de ir un poco despacio, pero alguien puede tener una duda, puede interrumpir. Pasemos. Por ejemplo, este es un sesgo. Desde este punto de vista, ve 3. ¿Verdad? Vemos 3, aquí hay uno, aquí está el otro y aquí está el otro. Pero desde este punto mira 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Es un sesgo. O el frecuente del 6 y del 9, ¿verdad? Pasemos. Ya viendo, combinando en investigación, cuando tenemos sesgos y errores aleatorios, nosotros vemos que cuando tenemos bajo sesgo y bajo error aleatorio, los resultados de los investigadores están cercanos a la verdad. ¿Se entiende esta gráfica? Pero si tenemos alto riesgo de sesgos, aunque tengamos un buen tamaño de muestra, vemos que los resultados se alejan de la verdad. Aquí, si tenemos bajo sesgo, pero tenemos un tamaño muestral chiquito, como los que usualmente están en nuestras tesis, vemos cómo se alejan también del verdadero valor. Y no dijéramos que tenemos alto sesgo y alto error aleatorio, y miren cómo se dispersan. Entonces usted no puede usar estos estudios en sus pacientes, ¿verdad? Debería de usar estos, ¿verdad? ¿De qué debieron cuidarse los autores? Pues de los errores sistemáticos y de los errores aleatorios. Démosle, repetitivo. Démosle. Así que debemos de poder entender si hay validez interna para poder decir que yo puedo usar ese artículo en mi población. Démosle. Pasemos esto ya. Estos son repetitivos, pero... Y aquí quedémonos. Estos son todos y los únicos diseños que existen en investigación con seres humanos. Hay otro tipo de investigaciones, ¿verdad? La investigación preclínica, la investigación en laboratorio, en esa no nos metemos. Estamos con la investigación en seres humanos. Estos son todos los diseños. Nadie debe andarse inventando otros, porque lo único que van a hacer es introducir más sesgos, ¿verdad? Vemos que hay descriptivos, que su idea es describir una población. Por ejemplo, si yo quiero saber la prevalencia de diabetes en X país, para ver si en mi país andamos más o menos cerca o estamos peor, ¿verdad? Pero los analíticos son los que nos enseñan la relación causa y efecto. Tanto para terapéutica, o sea, yo quiero saber si un medicamento o una técnica quirúrgica sirve, entonces ocupo los analíticos. Y los demás pesos son los ensayos clínicos. Para terapéutica no son los observacionales. ¿Ok? Démosle. Démosle. Se había elaborado al inicio de todo ese movimiento una pirámide rígida de niveles de evidencia. Creo que tal vez alguno lo habrá visto, ya están en los libros de texto. Y vemos cómo los que están abajo son aquellos estudios que tienen mucho sesgo. Eso es lo que determina la jerarquización, ¿verdad? Determinada por qué capacidad tiene cada diseño de controlar sesgos. Por lo tanto, vemos nosotros que los ensayos clínicos en terapéutica son los que están arriba, solo superados por las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. Pero pueden haber revisiones sistemáticas de estudios de cohortes, pueden haber revisiones sistemáticas de casos y controles, y aún puede haber revisiones sistemáticas de estudios descriptivos. ¿Ve? Esa era la antigua pirámide, pero está bien. Pero, como todo evoluciona, hasta las clasificaciones evolucionan, y entonces el grupo grade
que es sobre evaluación de la investigación, cambió la categorización, porque dijo, no podemos ser tan rígidos. Decir que solo porque es un ensayo clínico es bueno, no se puede decir, o que es alto. Y si el ensayo clínico está mal hecho, ¿verdad? Puede pasar eso. Entonces lo que se tomó es de que partimos, por ejemplo, en este caso, de un ensayo clínico. Inicialmente decimos que tiene una calidad inicial alta, pero cuando ya le empezamos a evaluar y vemos que tiene riesgo de sesgos, inconsistencias, imprecisiones, etcétera, pierde puntaje. Y quizá un estudio observacional que empezó como bajo puede ser muy bien hecho y lo supera. ¿Se entiende eso? Un poquito, ¿verdad? Porque como es primera vez que lo miran, pues. Y entonces la calidad queda diferente. Démosle. Esta es la actual, o sea, la clasificación GRADE es la actual de todas las clasificaciones. Y por eso es de que la pirámide ya no era consistente. Si nosotros tenemos una investigación o estamos leyendo un artículo que tiene un alto nivel, miren lo que dice en la definición. Tiene alta confianza en la coincidencia entre el efecto real y el estimado. Por lo tanto, usted puede poner en práctica en su paciente lo que diga ese artículo. Pero si usted tiene un artículo de muy baja calidad, eso usted no lo puede poner en práctica en el paciente. Solo tiene que saber que lo están estudiando y que en algún momento va a haber en el futuro un buen artículo, ¿verdad? Miren quiénes están aquí. Opinión de expertos. Todos aquellos que les crean a la gente que le diga que porque es experto. No, ¿verdad? Así que la graduación GRADE, nos llevó a un cambio en la pirámide y vimos como de la pirámide tradicional cambió a una pirámide ondulada, a este trapezoide, donde tenemos las revisiones sistemáticas fuera, como una lupa, viendo a todos los estudios primarios dentro, también ondulados, porque puede haber que en un momento un estudio de cohorte, por ejemplo este caso, supera a estos ensayos clínicos. ¿Duda con esto? Estos son los niveles de evidencia. ¿Ve? Ahora se gradúa por GRADE. Ya se está volviendo un poco duro, ¿verdad? Bueno, sí, es que realmente esto necesita horas para entenderlo, pero démosle. Así que una vez que ya tenemos entendido los niveles de evidencia, porque ya vimos, si retrocedemos 4, retrocédame uno por favor, retrocédame uno, retrocédame. Bueno, creo que voy a ir yo, creo que puedo, ajá, pude. Bueno. Si ustedes ven, puse esto primero, porque aquí están los nombres, cohortes, casos controles, ensayo clínico, ¿ve? Porque para que después, cuando vieran la pirámide, entendieran dónde están los cohortes, los casos y controles. ¿Sí? ¿Se ubican ahora? Entonces vemos que todo el instrumental que tenemos, no todo es apto, pero no todo es, como les dijera, alta evidencia, sino que se va a jerarquizar. Ustedes me pueden decir, ¿y entonces para qué existen estos diseños que están ahí abajo? Bueno, lastimosamente trabajamos con seres humanos y tenemos que ir poquito a poquito demostrando la seguridad de las cosas, ¿verdad? No podemos partir a un ensayo clínico con algo que no le hemos mostrado que es seguro en estudios observacionales. ¿Alguna duda con eso? Algo difícil, ¿verdad? Yo sé que es algo difícil, no crean que a mí yo me lo aprendí de un día para otro, o sea, saqué una maestría para eso. Así que yo sé que no es fácil, pero que vayan aclarándole ciertas cosas es para mí importante, porque yo sé que nunca los han introducido a estos diseños en las universidades. Primero porque no les enseñan a leer y segundo porque todo lo hacen a través de estudios descriptivos. Pero esto es en realidad el pilar de la ciencia y de nuestras tomas de decisiones.
Así que se jerarquizan los diseños y ya vimos cómo con la nueva graduación grade está casi siempre igual, pero con esta flexibilidad que ahora le permite, a diferencia de esta rigidez. Ya no podemos decir, ay, que es un estudio de cohorte. No, también hay que decir, es un estudio de cohorte de buena calidad. ¿Ok? ¿Ve? Para que ya dijéramos que superó a este. Bien. Entonces vamos a ver, no crean que tienen que ser investigadores para poder leer. Yo les explico esta parte fundamental, por decir así, o sea, que el fundamento para que no aprendan a hablar como loritos, que solo repiten, ¿verdad? Sino que entiendan el por qué. Porque ahora, con lo moderno que hay, nos han creado listas de cotejo, checklist, para que uno con el checklist se lo pase a materiales y métodos y entienda si hay sesgos o no, ¿verdad? Que es lo que ya ahorita les voy a enseñar, así que no se preocupen, ¿verdad? Yo sé que es algo difícil. Los ensayos clínicos dijimos que estaban ¿a dónde? En la punta, ¿verdad? Eran los mejorcitos. ¿Por qué? ¿Por qué es especial? Bueno, porque son más rigurosas en cuanto a la relación causa y efecto, también costo-efectividad, porque distribuyen las características que pueden influenciar en los resultados, son designados en forma aleatoria. Gracias, doctor. Entonces vemos nosotros que tienen muchas características buenas, ¿verdad? El ciego, ¿verdad? Ambos grupos son tratados igual, etcétera, que lo hace que se gane el gold estándar. ¿Verdad? Porque es el diseño que tiene más capacidad de controlar sesgos, a través de eso del doble ciego, a través de eso de la aleatorización, ¿verdad? A través del grupo control placebo. Entonces es el gold estándar, ni modo. Pero tiene limitaciones, ¿verdad? Pueden haber unos mal hechos, a veces son caros, ¿verdad? Son hacia adelante, así que consumen tiempo, y hay veces hay problemas éticos, por lo tanto uno no siempre va a encontrar ensayos clínicos. La estructura básica de un ensayo clínico es que hay una población a la cual se le pasan criterios de selección. Por ejemplo, dijéramos que vamos a hacer un estudio en el cual vamos a comparar invaginación del muñón o no invaginación del muñón en apendicitis aguda. Recuerden que disculpen, pero aquí tenemos la cabeza de cirujanos y solo podemos poner ejemplos de cirugía. Pero va, entonces vengo yo y tengo a toda la población, que pudieran ser toda la población que llega a consultar con un cuadro de apendicitis aguda. Pero se le ponen criterios de selección, por ejemplo, que sean todos aquellos que tengan menos de 24 horas de evolución, que tengan localizado el cuadro de irritación, que todavía no se ha generalizado, con leucogramas todavía abajo de 18,000, ¿verdad? Edades, que no tengan VIH, que no tengan... Y ahí le pone unos criterios de inclusión, entonces disminuye la población, pero todavía después hay que pedirles si quieren participar o no. Entonces todavía se nos hace más chiquito y quedan los que son de veras participantes. Entonces tengo acá los que se les va a invaginar el muñón y a los que no se les va a invaginar el muñón, ¿verdad? A través de una asignación aleatoria, que una asignación aleatoria verdadera es como una verdadera rifa, ¿verdad? Una tómbola. Una tómbola, ¿verdad? Que todos los pacientes que entran tienen la misma probabilidad de quedar en el grupo A o quedar en el grupo B. No que porque es feíto lo voy a meter en el grupo de riesgo, no porque me cae mal lo voy a meter en el grupo de riesgo, ¿verdad? Sino que es independiente. Luego, claro, los pacientes se siguen y algunos tienen reacciones adversas y luego las respuestas se comparan. En las cosas de técnicas quirúrgicas es raro que hayan pérdidas de seguimiento porque como todo se hace en el mismo momento, pero en los estudios de medicina que se llevan las pastillas a la casa, ¿verdad? Ahí hay veces hay gente que ya no regresa o pasan cosas, ¿verdad? ¿Se entendió el esquema? Es un esquema de un ensayo clínico. ¿Qué es lo importante para distinguirlos de los observacionales? Que ha habido una asignación dada por los investigadores. O sea, los investigadores decidieron a través de una forma rifada quién iba al grupo A y quién iba al grupo B. En los observacionales eso no hay. La gente está allí porque así fue su historia natural.
Y los factores confusores, que son los que interfieren dentro de la visión. Por ejemplo, en este caso, que nosotros hubiéramos tenido como un factor confusor de este cuadro de apendicitis, que unos hayan sido por la paroscopía y otros abiertos. Ahí estamos introduciendo otra cuestión que ya no debe de introducirse, ¿verdad? Así que tenemos sesgos en la selección de los pacientes, sesgos en el desempeño, sesgos en el desgaste, sesgos en la detección y sesgos en el reporte. Por ejemplo, que los que salieron mal los escondo y no los reporto. Eso es un pecado, ¿verdad? Un pecado. Así que los que han trabajado haciéndonos más amigable todo esto de la lectura crítica, se inventaron unas técnicas que se llaman técnica PECOT en el marco GATE. No es necesario que lo sepan, ¿verdad? Pero nos hacen acrónimos. Ustedes saben que a los anglosajones les gustan mucho los acrónimos, ¿verdad? Nos hicieron un acrónimo que es, no sé si logran leer, ¿qué dice aquí? Que si es representativo, si hay una alocación aleatoria, un mantenimiento igual, medición de los resultados, ciego, le llaman Rambo. Para que no se nos olvide. Creo que todos conocen a Rambo. Entonces, lo que preguntamos aquí es si los pacientes fueron bien definidos, ¿verdad? Todo está con criterios de inclusión bien claros. Si los pacientes fueron aleatorizados de una forma adecuada y los pacientes quedaron iguales antes del inicio del estudio. Si a los pacientes solo cambió, por ejemplo, en nuestro estudio de apendicitis, todo se hizo igual, se les puso el mismo antibiótico profilaxis, se hizo la misma antisepsia, operaron los mismos cirujanos, a todos se les dejó dreno o no dreno igual, a todos se les dio la alimentación igual, todo fue exactamente igual y lo único que cambió fue que en unos invaginaron y en los otros no invaginaron. ¿Okay? Eso quiere decir esto. Luego, ¿cómo se midieron los resultados? Se midieron de forma ciega, o sea que el que llegó a ver al paciente no sabía en qué grupo había quedado el paciente. ¿Ok? No tiene que saber, para que sea ciego. Y, o si no, que la medición sea objetiva, o sea que sea una forma que no se pueda engañar. Entonces tenemos a Rambo. Y eso es lo que quiere decir, que al inicio hubo justicia, los dos grupos fueron iguales, nadie se perdió, para que al final podamos comparar los resultados. Entonces existen listas de cotejo ya para que usted tenga su listita. Usted agarra un artículo, agarra su listita, ¿verdad? Y con la listita a la par va a materiales y métodos y va chequeando si cumple. Fíjese qué fácil. Todo lo que yo les dije era solo para que, como les digo, no sean solo como loritos, que solo repitan, sino que entiendan por qué hay que pasar esa lista. Simplemente, no tienen que conocerlo todavía de memoria. Si algún día quieren profundizar más, el Colegio Médico va a dar un taller largo. ¿De cuántos días, doctor Ticas? Pero los talleres de los miércoles, a partir del 6, van a ser 2 horas cada miércoles por no sé cuántos miércoles. 6 miércoles. ¿Verdad? Entonces, ustedes copien estas aquí. Ustedes van a encontrar estas listas que las pueden bajar, están en español, aquí, bueno, aquí parece que está en inglés, pero miren, Spanish Translated, o sea, ya están traducidas al español, ya las pueden bajar para revisión sistemática, para diagnóstico, para pronóstico y para terapia, que son para ensayos clínicos. O pueden usar estas españolas de un solo, que está en el programa de habilidades en lectura crítica español, aquí están los instrumentos, ya solo van bajando las listas para cada diseño. ¿Ven? Solo tienen que entender qué diseño tiene su artículo y pasan la que corresponde. Por ejemplo, si es un estudio de cortes, si es un ensayo clínico, si es una revisión sistemática, y ya bajan la listita de cotejo. Ya no tienen por qué estarse, ¿qué fue lo que dijo la doctora? No, con solo que bajan la listita, ya pueden proceder. Aquí tenemos la de Oxford, en español para que vean, y lo que pregunta. Vamos a ver siempre usando nuestro artículo que vimos sobre los líquidos, ¿verdad? Y sobre los sólidos en cirugía colorectal. La primera pregunta es,
¿Fue la asignación de los pacientes para el tratamiento aleatoria? Dice, ¿qué es mejor? La aleatorización centralizada por computadora es el ideal. ¿Dónde lo encuentro? En métodos. Este es lo que yo extraje del artículo, porque como teníamos poco tiempo, ¿verdad? Entonces, los pacientes fueron randomizados usando el Web-Based Open Source abierto RANDI2 Software System. O sea que cumple con el ideal, ¿verdad? Una aleatorización centralizada, computarizada. Entonces, primer pregunta, ¿este artículo? Sí. ¿Se entendió? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Fueron los grupos similares al comienzo del ensayo? ¿Qué es mejor? Si el proceso de aleatorización funcionó, logró grupos comparables. O sea que los grupos deben ser similares. Aquí tenemos el estudio de lo que estamos hablando, ¿verdad? Todos. Aquí tenemos líquidos claros. Aquí tenemos los que comieron con bajo residuo. Y vemos acá que comparan la edad, el sexo, índice de masa corporal, cirugía previa abdominal, gastritis, diabetes, fumado, ASA, preparación preoperatoria, malignidad, divertículos, tipo de cirugía abierta, laparoscópica, etcétera, etcétera. Y vemos acá que nos dan una P, donde vemos que no hay diferencias entre los grupos. Para ver si hay diferencias debería haber un 0.05 para abajo, que vamos a ver al final de la charla. Pero vemos que los grupos son similares, ¿verdad? Ven, ¿se alcanza a ver? Bueno, entonces aquí le ponemos sí. ¿Eh? Sigamos. Además del tratamiento asignado, los grupos fueron tratados igualmente, que es lo mejor. Aparte de la intervención, los diferentes grupos deben ser tratados de la misma manera. Y vemos aquí que nos cuentan que toda la cirugía fue realizada por cirujanos colorectales, board certificate, y que algunos se hicieron mínima invasiva y dicen como qué, luego cómo es la abierta, cómo, ¿verdad? A todos se les puso, dice que como ya no se ponen sondas nasogástricas en ningún lado, ¿verdad? Aprobado por el Enhanced Recovery After Surgery, que es una cosa nueva que se llama ERAS, ¿verdad? Les pusieron espirometría, les removieron temprano el catéter, les pusieron profilaxis antitrombótica, ¿verdad? Así que con heparina y ambulación temprana. O sea que todos fueron tratados iguales excepto por la dieta, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Todavía no se me duermen? ¿Se va entendiendo? Va. Entonces este artículo sí. Se tomaron en cuenta todos los pacientes que ingresaron al ensayo. Fueron analizados en el grupo del cual fueron aleatorizados. ¿Qué es lo mejor? Debería de haber un seguimiento sin pérdidas, con unas pérdidas menos del 20%. Si hay más del 20%, se arruina el estudio. Aquí debería de estar dicho que fueron analizados por análisis por intención de tratar, pero no lo dice. No lo dice. Aquí hubo un error de los autores en no ponerlo, pero nosotros vamos a mirar el flujograma PRIS-CONSORT para ver cuántos entraron y cuántos se analizaron, y calculamos si hubo menos del 20% de pérdidas. Y si hubo menos del 20% de pérdidas, todavía el estudio está bien hecho. ¿Se entendió? ¿Sí? Este flujograma está en todos los estudios. ¿Verdad? Son los requisitos exigidos. Entonces sí, y luego fueron las mediciones objetivas o se mantuvieron enmascarados o ciegos al tratamiento, y aquí dice, el cirujano inicial fue cegado a la randomización antes de la cirugía. Ni los pacientes ni el médico asesor estaban cegados, pero quienes hacían la evaluación, que era objetiva, porque medían el tiempo de paso de flatos, vómitos, tiempo de tolerancia, ¿verdad? Etcétera, necesidad de sonda nasogástrica de decompresión, nutrición parenteral total, número de días de antiméticos, tiempo de estancia, mortalidad, morbilidad, ¿verdad? Y quienes lo registraban eran las enfermeras, que no tenían nada que ver con el estudio, y los residentes o los fellows de investigación. ¿Verdad? Entonces, aunque no era ciego para estas personas, pero eran objetivos. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, este estudio podemos decir que cumple todos los controles de sesgos. Por lo tanto, sus resultados nos van a aportar información
¿qué podemos poner en práctica? ¿Ok? Aunque digan, no es que los salvadoreños no, así van a oír ustedes decir a muchos staff, no es que los salvadoreños somos distintos, somos desnutridos, nada que todos gordos, ¿verdad? Pero bueno. Así que así se hace para todos los estudios, también para los de causa y teología. Solo voy a enseñarles acá, porque no nos vamos a detener. No sé qué horas son ya, doctor Giovanni, ¿la hora? ¿Vamos bien? ¿La hora? 10 a las 11. Ah, qué bien, voy bien. Entonces tenemos aquí cómo se comportan los estudios de cohortes. Vemos acá, ¿verdad? Y también tiene su propia lista, pero no la vamos a entretener, solo para que vean que está su propia lista para los cohortes, ¿verdad? O sea, cada uno tiene su propia lista de cotejo. No le pasen lista de cohortes a ensayos clínicos, ni de ensayos clínicos a las cohortes, ni de ensayo clínico a los casos y controles. Cada uno tiene su propia lista. ¿Se entiende eso? O sea, en el listado que les enseñé en la web, cada diseño tiene su propia lista de cotejo. ¿Ok? Solo para que vean, porque las preguntas son diferentes, ¿verdad? Y los casos y controles, que son retrospectivos, vemos que también van a tener su propia lista de cotejo. Se repite esto, a ver por qué. Y aquí está su propia lista, ¿verdad? O sea, cada uno tiene su propia lista. Son distintas. Y aún las series de casos, que las series de casos son un grupo de pacientes que nos cuentan cómo les fue a ese grupo de pacientes, de esos no se puede tomar decisiones, oyen. Solo sirve de información para saber que en cirugía muchas veces por error, que operaron 5 no sé cómo, pues vamos a poner en práctica eso. No. Entonces hay que esperar hasta que se muestre a través de un ensayo clínico, ¿verdad? Y estudios transversales. ¿Verdad? Y estudios de diagnóstico, que estos algunos creen que no los tenemos mucho, pero son los que nos dicen si un estudio es sensible, específico, y los valores predictivos de esa prueba. Por ejemplo, ahorita que está de moda, que le andan haciendo ultrasonografía a todos los dolores abdominales, ya no quieren tocar a los apéndices. ¿Quién va a creer eso? La apendicitis es todavía un diagnóstico clínico. Claro, ahora han salido estudios con ultra 4D, que entonces ahora 4D sí ya miran algo, pero la ultra convencional tiene muy baja sensibilidad. Y estos son el tipo de estudios que nos van a enseñar cómo. Y también tiene su propia lista de cotejo. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Porque voy a entrar ya entonces a otro tema. ¿No hay mayores dudas? Bien, yo sé que hay un montón de dudas, pero lo importante es que por lo menos ustedes ahora se entusiasmen a empezar a practicar bajando artículos y bajando sus listitas. ¿Sí, doctor Ticas?